gracias, doctor Figueredo. El equipo ha estado tratando de responder a las preguntas a través del mecanismo que tenemos de preguntas y respuestas. Sabemos que todos estos temas generan muchas dudas y muchas inquietudes. Inclusive, pues hay que decirlo, somos conscientes que no todo lo que nosotros tratamos de responder necesariamente es la última palabra, porque puede haber preguntas, puede haber temas controversiales, y como decíamos al comienzo, puede ir cambiando la información en las próximas semanas. Realmente pasamos al panel y quisiéramos entonces con los conferencistas resolver algunas inquietudes, y estamos tratando como de evaluar un poco los temas prioritarios. Sé que ya nos hemos extendido mucho más de lo que pensábamos, pero realmente nos ha parecido difícil cortar algunos de los temas. Todos han sido muy importantes. Voy a empezar por tal vez uno de los mensajes más importantes, a mi modo de ver, de este simposio virtual. Bueno, antes de eso hay que anunciar que desde la asociación, la junta directiva, la presidente, la dirección ejecutiva están tratando de programar más simposios virtuales, de manera que muchos de los temas que no se puedan abordar hoy van a ser respondidos más adelante. Y otro mensaje importante es que agradecemos, sabemos que entre quienes están como público hay personas muy importantes y que muy conocedoras del tema. Algunos que nos han invitado desde fuera del país, inclusive desde Miami, nos han estado colaborando. Muchas gracias, doctor Ruiz. Más adelante seguramente podremos invitarlos como panelistas, le quisiéramos, pero por ahora, digamos que nuestro tiempo está más que limitado. Entonces vamos a empezar el panel con los conferencistas. No sé si ya están viendo la imagen del panel. ¿Todos están conectados? Sí. Falta video de Edgar. De Oscar. Listo. Bueno, la primera pregunta entonces es sobre cómo cuidarnos. Digamos que tradicionalmente los cirujanos y los médicos gastamos muchísimo tiempo tratando de aprender cómo cuidar a los pacientes, pero en esta oportunidad, además de tener que aprender eso, tenemos que aprender cómo cuidarnos. Esa situación ha sido un poco difícil. Hay muchos paradigmas que hemos tenido que ir cambiando, pero la pregunta muy puntual es, y también vemos muchas recomendaciones, cómo cuidarnos cuando estamos frente al paciente, a los procedimientos. De eso hemos hablado en todos estos minutos precedentes, pero el punto más bien es cómo cuidarnos cuando estamos dentro del hospital, pero no estamos con pacientes. Es decir, si es que todavía hay cafeterías abiertas, si es que estamos en reuniones con los compañeros. Entonces quisiera preguntarle a la doctora Liliana Cuevas sobre estos aspectos. ¿Qué recomendaciones? Yo sé que ustedes tocaron el punto, pero ¿qué recomendaciones cuando estamos entre médicos o con enfermeras, pero no estamos viendo pacientes, donde a veces tengo la impresión que bajamos la guardia? Sí, doctor. Bueno, en este punto digamos que primero que todo esto puede variar de acuerdo a las indicaciones institucionales, pero en general lo que se recomienda es que todos los médicos siempre estén con mascarilla, la mascarilla usual, el tapabocas, porque pues dado el porcentaje de las personas que pueden estar asintomáticas positivas, nosotros podemos tanto contagiarnos como contagiar, no solamente entre nosotros, sino a los pacientes que tienen factores de riesgo, como sabemos, pacientes oncológicos o con inmunosupresión. Entonces, la recomendación en general es que en cualquier ámbito que estemos en el hospital, e incluso ya también en nuestra casa, en los escenarios externos al hospital, es siempre el uso de tapabocas. Y, por supuesto, el lavado de manos, digamos que es la medida que sí es la medida comprobada, mejor dicho, y top de recomendación, todo el tiempo estarse pues lavando las manos, sobre todo cuando tenemos contacto con superficies y sobre todo en tratar de no manipular pues ningún área cercana a las mucosas. Perfecto. Para el doctor Ayala, una pregunta siguiendo con el tema de los médicos y de los cirujanos y del grupo de atención, del grupo de personal de la salud. Quisiera preguntarle
cómo manejar los grupos de riesgo dentro de los médicos. ¿Quiénes seríamos de más riesgo y qué precauciones, por ejemplo, respecto a la edad? ¿Alguna recomendación especial de estar destinados a ciertas ocupaciones o ciertos sitios? Sí, sí, hay bastantes reportes actualmente, pero específicamente en cuanto a los cirujanos, como cirujanos nos movemos en tres escenarios básicos, que es urgencias, quirófanos, cuidado intensivo y los cirujanos que hacen soporte que están por todo el hospital. Sin duda, cuando hablamos de grupos específicos, los emergenciólogos o los médicos de urgencias son los más expuestos en este momento y son los que presentan las mayores tasas de infección, seguido por intensivistas y los cirujanos. Hasta ahora, menos mal, en los reportes que a la fecha han salido, estamos como de séptimos. Sin embargo, si vemos cirujanos de urgencias tienen mayor exposición, y una situación que se nos viene también es el paciente, cuando tengamos ya esto en pandemia, el paciente quirúrgico COVID positivo que viene desde urgencias, ¿quién lo examina en urgencias y quién determina que es quirúrgico desde urgencias? Es el cirujano que está allá abajo. Entonces la exposición es doble porque lo examina abajo en urgencias y lo lleva a cirugía y lo opera arriba. Entonces, en ese momento creo yo que la recomendación actual es para todos los cirujanos si están en urgencias, creo yo que seguir las recomendaciones institucionales, pero pienso yo que estar andando con por lo menos N95 y vestidos quirúrgicos solo para estar dentro de la institución, uno llegar, cambiarse, ponerse un vestido de cirugía, estar en el hospital con ese vestido y una vez se va para la casa, cambiarse el vestido y llegar a la casa y cumplir las normas que se mantienen en casa también, ¿no? Porque nos volvemos un foco también de infección para nuestras familias. ¿Alguna recomendación sobre específicamente el punto cirujanos mayores de 65 años? Eh, Deberían, Pues la verdad en este momento hay bastante escrito, si hablamos desde el punto de vista de la biología del virus, al parecer las personas por encima de 65 años con morbilidades que induzcan el incremento de la formación de receptores IECA, pareciera ser pacientes de mayor riesgo, pacientes hipertensos de alta data que vienen consumiendo IECAs por más de 10 años, y se ha vuelto un dilema en si eso es un factor protector o no, pero si ustedes miran las curvas en Colombia, los más afectados están entre los 40 y 60 años. Parece que nuestra población por encima de 65 o los cuidamos mucho o no, pero en este momento también por políticas institucionales, no muchos cirujanos por encima de 65 están activos en urgencias. Puede que estén activos en cirugía electiva, la cual está suspendida, pero en cirugía de urgencia, usualmente en la mayoría de instituciones son cirujanos como nosotros, mucho más jóvenes. Pues, o más jóvenes que nosotros, más bien. bueno, todos seguimos siempre jóvenes, el que es menor de uno, no importa la edad que sea. Vamos a cambiar un poco ha habido varias inquietudes, creo que el doctor Andrei Moreno ya ha respondido muchas desde el chat, desde las preguntas, pero quisiera transmitirle una sobre el tiempo, qué pasa con el paciente con COVID o el paciente que está intubado que tenemos alta sospecha y tiene una intubación prolongada. ¿Se siguen aplicando los mismos criterios sobre cuándo hacer la traqueostomía o cambia un poco? Listo. La recomendación, como lo mencioné, es 21 días. O sea, el tiempo mínimo para llevar a ese paciente a traqueostomía son 21 días. En otras condiciones es probable que entre la primera y la segunda semana, como lo hacíamos antes, los pacientes vayan a la traqueostomía pues para evitar la estenosis subglótica y las demás complicaciones. Pero en el tiempo de pandemia, realmente lo que más está escrito es llevar a los pacientes 21 días, no antes, y si llega a necesitar el paciente la traqueostomía antes de esos 21 días, es como lo mencionaba, bajo dos condiciones: o que tenga un mal manejo de secreciones, que no sean fácilmente manejables por el tubo orotraqueal, y la otra es que la capacidad ventilatoria del paciente se vea limitada por el mismo tubo, o sea que realmente hacer la traqueostomía mejore su capacidad de ventilación. Por lo demás, mínimo 21 días para llevarlos a traqueostomía. Muchas gracias. Muchas gracias para la doctora Lilian Torregrosa acerca de la preparación de las salas para atender pacientes COVID. Quisiera hacernos comentarios. Hemos mencionado mucho el tema, pero redondear un poco esta información me parece interesante. Sí. Hay una cosa que Sí, en términos de si es un paciente de bajo riesgo, es ahorita y es intermitente. ¿Sí? ¿Se escucha?
creo que no, se cayó la señal un poco. Sí. Si Sí, quiere está un poco apagar caída la señal. apagamos los videos un segundo, a ver Sí, si mejora de pronto. muy bien. Bien, ¿me escuchan ahí? Oímos bien, oímos bien. Muy bien. Bueno, es algo muy importante para consolidar esa preocupación que tenemos todos con respecto al estatus del paciente. Yo les voy a contar lo que se trató en el Consenso Nacional de Infectología, en la primera actualización que fue el fin de semana anterior y todavía no se ha publicado, pero allí se incluyó el tema del quirófano para el país y creo que para los colegas latinoamericanos es importante saber lo que allí se definió. La importancia de clasificar los pacientes según el riesgo nos lleva a grupos. Pacientes definitivamente de bajo riesgo son los que en principio no son, que hay muchos COVID asintomáticos, pero digamos que tenemos una categoría donde los pacientes son de bajo riesgo, hay una segunda categoría donde los pacientes son de alto riesgo y esto es cualquier positiva y los pacientes francamente positivos con prueba positiva, ya estamos las grandes dificultades que hay con las pruebas que no son solo del país, sino las vivimos en todos los recursos, pues tenemos una mayor complejidad en esos problemas y asuntos que no está resuelta incluso con las pruebas rápidas. Me dice alguien que paremos el video mío para mejorar el audio. ¿Por qué son importantes? Porque nos dan a nosotros pautas de protección en el quirófano. Entonces, lo primero que hay que saber es que el quirófano es un ambiente de alta aerosolización, independientemente de la cirugía que se realice ahí. Si es abierta o laparoscópica, de todas maneras, unas producen más que otras. Toda la cirugía, como conclusión grande, todas las cirugías son procedimientos que aumentan la aerosolización en el quirófano. Compartimos no solo el anestesiólogo y nosotros, sino también el personal de la sala. Y por esa razón, las medidas de protección aplican a todo el personal, que es una pregunta que nos han hecho veces. Las medidas mínimas que tenemos que tener en escenarios de aerosolización, como el quirófano, y fuera del quirófano cualquier procedimiento que la aumente, como los tubos de tórax que ya nos preguntaban, las traqueostomías de la UCI, la interconsulta con paciente COVID, esos son otros escenarios, pero digamos que en el quirófano al menos tenemos que tener la protección mínima de aerosoles, y esa es la protección craneofacial que mencionaba el doctor Figueredo, al menos un N95. No existe utilidad al poner un segundo tapabocas encima, que lo hacemos más bien nosotros para proteger el N95, que es un recurso valioso y escaso de manchas o de secreciones. Eso es lo que hacemos con ese segundo tapabocas. Sin embargo, como ese también va a ser un recurso escaso y que se va a agotar, mirando lo que ya ha pasado en España, en Estados Unidos y en Italia, la Asociación Colombiana de Infectología y en el consenso quedamos en lo siguiente: encima del N95 vamos a usar una careta de protección, las han visto, las largas, que llegan hasta el cuello, porque estas caretas sí son impermeables a todas las salpicaduras y la sangre que recibimos nosotros durante una cirugía, y esas se pueden reusar, se limpian al terminar la cirugía y nos dan una protección adicional. Entonces, el N95 va con una protección además ocular con sellamiento, o sea que las gafas simplemente de aumento o las gafas que tenemos algunos de protección para el quirófano no son suficientes porque las necesitamos selladas con el sellamiento que impide la transmisión ocular. Lo que protegemos, acuérdense, son las mucosas a nivel craneofacial, de manera que va el N95, las gafas con sellamiento y encima siempre la careta de protección, que es el mecanismo con el que protegemos de salpicaduras y gotas. Y obviamente a nivel corporal pues está la bata, doble guante, que lo mencionaba el doctor Figueredo. Y la diferencia entre esa, que es la protección mínima del quirófano para cualquier tipo de intervención, incluso de cualquier especialidad, porque sé que están ginecólogos, ortopedistas escuchándonos, en todas las cirugías eso es así, es ambiente de aerosolización, es el quirófano, pero obviamente si vamos a operar un paciente sospechoso o positivo, y hay en grupo los sospechosos y los positivos, los dos pacientes se manejan de la misma manera, como si fuera un paciente positivo,
en términos de protección para el cirujano. Y eso quiere decir, hacemos el cubrimiento full, lo que llaman los gringos el full PPE, y el doctor Figueredo mencionaba, un cubrimiento extra con la doble capa, digamos, de toda la vestimenta que toma todo un tiempo en la antesala para hacer la colocación de este equipo y luego el retiro. De manera que creo que esos son los 3 escenarios en el quirófano. Este consenso, como les decía, no se ha publicado, se publica en esta próxima semana, de manera que con gusto en la página web y a través del correo vamos a enviarlo a todo el que lo requiera, donde están los detalles más claros y están los videos además de cómo llevar a cabo esos dos procesos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos muchas preguntas, pero nos hemos extendido mucho. Al doctor Edgar Figueredo, algo muy puntual. El tema de la laparoscopia sabemos que ha sido muy polémico, pero específicamente usted tiene la muy interesante perspectiva de estar desde Estados Unidos, pero haber trabajado aquí en Colombia mucho tiempo y tener mucho contacto con los colombianos. Quería preguntarle, Edgar, sobre qué trócares utilizan. Es difícil decir qué hacer con las recomendaciones, muchas que circulan y cada quien se ingenia algo para el sistema de filtración y de drenaje y del neumo, pero de pronto algunas recomendaciones finales sobre esto, trócares y qué sistemas. Bueno, primero que todo, en Estados Unidos ustedes saben que ningún trócar se rehúsa y todo el equipo se desecha por ley. Diferente a nuestro medio. Todas las cosas que estén de un paciente que sea COVID-19 positivo van a un proceso de reesterilización en un paquete diferente y se hace en una unidad diferente. No se mezclan los utensilios de otra sala quirúrgica con estos. Pongámoslo en nuestro medio, en el medio latinoamericano. Pueden usarse, si ustedes han rehusado trócares, no pueden rehusar el trócar que se utilizó en un paciente de estos COVID-19 en otro tipo de pacientes. Por ética no se puede. Al revés, ok, no lo recomiendo, pero yo sé que eso es lo que pasa en nuestros países. Pero definitivamente no de un paciente COVID-19 a los otros. Usen los trócares que estén disponibles, 5 milímetros o 10 milímetros. Desafortunadamente por tiempo no puedo mostrar, pero tengo un video. Lo que hicimos en mi hospital es que tomamos Iovan. El Tegader no sirve mucho. Tomamos una de las tirillas de Iovan. Una tira grande del Iovan, que es el plástico que se coloca, cuesta acá $7, 20,000 pesos. Pero esos 20,000 pesos son una muy buena inversión por lo siguiente. Una de las tirillas, usted asegura todas las válvulas de los trócares. ¿Por qué? Para que alguien accidentalmente no las abra. Segundo, le deja el trócar de mayor diámetro, lo conecta a un filtro. Sí, en mi hospital tengo un filtro de verdad, pero los filtros que mostré en las diapositivas que están utilizando los españoles son realmente filtros muy buenos. Recuerden, no porque el carro que yo tengo sea un carro grandísimo, quiere decir que es mucho mejor. Lo importante es ese filtro, y el filtro de un ventilador mecánico es todo lo que se necesita. Hasta el momento no hay evidencia que el humo quirúrgico realmente transporte el virus. Pero, como siempre digo, la falta de evidencia no quiere decir que esto no sea cierto. Ahora, ¿qué pasa entre una cirugía laparoscópica a una cirugía abierta? De pronto yo puedo controlar más una cirugía laparoscópica. Yo puedo entrar y de pronto hacer en un paciente obeso una apendicectomía más rápida utilizando laparoscópica que abriéndolo, poniendo al paciente en el riesgo de que se quede por 2 o 3 días en el hospital, que se vaya a contaminar, una infección de la herida quirúrgica, que sea muy difícil. Igual, si tengo que usar algo, no puedo llegar en estos días y simplemente usar bisturí estilo laparotomía San Juan de Dios de los 80s o 90 cuando estábamos de residentes. Entonces, el proceso del uso de cauterio igual se va a dar, y el proceso de aerosolización se puede dar en una cirugía abierta o en una cerrada. E inclusive, de pronto en una cirugía abierta puede ser más aerosolizado, porque se está exponiendo un campo operatorio más grande. Entonces, la recomendación que yo doy es tenemos un problema en Latinoamérica, y es que las pruebas están demorándose 8 días. Esto nos pasó a nosotros también. Entonces, hicimos el cuestionario de tamizaje que comentó el doctor Ayala. Después empezamos con unas pruebas que duraban 3 días. Y esto es lo que hacemos en este momento en mi hospital. Los pacientes se les hace un interrogatorio el viernes, y se les hace la prueba que dura en reportarse 3 días para cirugías del lunes y martes.
Los pacientes de urgencia, realmente urgentes, se les hace una prueba rápida de 1 hora que no la vamos a tener en Colombia o en Latinoamérica en estos momentos. Entonces, tener las mínimas precauciones. Si el paciente sabemos que es sintomático, pónganle todo. Si el paciente es asintomático y puede esperar, entonces podemos, por ejemplo, en mi hospital, no es que hayamos parado todas las cirugías, los procedimientos oncológicos, especialmente los de urología, no dan cabida. Los cánceres de colon después de quimioterapia no van a dar cabida y es preferible que los hagamos ahora y no cuando estemos peor dentro de un mes. Y no podemos dejar de operar pacientes simplemente porque estamos asustados. Si tenemos los medios, y como lo explicó la doctora Torregrosa, de los medios mínimos de protección personal para todos, es o todos o ninguno, son todos, y siempre yo incluyo el personal sanitario, el que barre, el que asea, ellos están supremamente comprometidos, entonces es para todo el mundo y esto tiene que estar dentro del consentimiento informado de cada paciente. Perdón. ¿No lo estoy escuchando, Oscar? Ya, gracias. Realmente tendríamos muchísimo tema, pero precisamente esto nos sirve. Quiero comentarles a los conferencistas que me dicen que ha habido 1.500 personas conectadas por Facebook y 500 aquí por Zoom, de manera que eso va a ser el estímulo más grande para que se sigan realizando este tipo de actividades. Todo el mundo dice que el COVID va a cambiar el mundo y realmente nos está cambiando al menos la forma de comunicarnos, de prepararnos y de educarnos. Yo creo que ya no nos podemos extender más, así quisiéramos. Hay temas para muchos, pero simplemente la invitación para seguir pendientes de los próximos seminarios que seguramente haremos virtuales, que hará la Asociación Colombiana de Cirugía. Aquí están los canales, entonces los anuncios son que hay canales de comunicación, va a ser puesta la presentación además. Antes de cerrar, hay una comunicación importante y es que la Asociación Colombiana de Cirugía se ha unido a una campaña que se llama Un aplauso, una vida, que es iniciativa de un cirujano, pero a la cual está ligada toda la asociación, ha dado todo su respaldo para dar insumos, especialmente a los equipos de salud que están atendiendo, especialmente en sitios donde seguramente son muy alejados y con muchas dificultades económicas, que va a impedir que le lleguen los insumos básicos al menos. Entonces estamos en esa campaña, ahí está la cuenta de ahorros de Bancolombia, para que tanto todos los que están aquí pueden participar, contribuir, cualquier cantidad le sirve a todas estas personas, nos va a servir a todos los trabajadores de la salud, digo como trabajadores, pero insisto en que estamos enfocados hacia las personas con más dificultad para acceder a estos recursos. Le doy la palabra para terminar a nuestra presidente, Lilian, para que cierres la sesión. ¿Sí me oye, Lilian? Sí, para que cierres la sesión. No te escuchaba. Ah, bueno, Ya, para que cierres la sesión, ya, gracias. te doy la palabra para que terminemos. Ya. Bueno, muchas gracias. Tuvimos conectados más de 1.300 colegas del país, fuera del país, los residentes que son también parte de todo el grupo de colegas. Creo que aprendimos muchas cosas, tratamos de resolver la mayoría de inquietudes, pero sepan que a través de nuestros canales estamos listos para responder todo lo que ustedes necesiten. En las redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram, y los que no tienen redes sociales, con gusto en la página web de la asociación, no solamente está todo este simposio colgado y disponible para ustedes, sino que hay un correo electrónico habilitado para que nos envíen sus preguntas. Nosotros vamos a responderlas, a enviarles los enlaces, la literatura que requieran, los próximos consensos y guías, y esperamos verlos en el próximo simposio virtual. Porque parte de enfrentar pues toda esta angustia que nos genera naturalmente la crisis es mantenernos unidos y estar hablando de los temas de interés, cómo protegernos y cómo seguir actuando como cirujanos durante las etapas que vienen. Así que un saludo muy especial y gracias a los organizadores y a todos por participar. Hasta luego, un abrazo para todos.